días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2020 con Byron Bartodano y Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Mañana con 34 minutos. Llevamos ya como 10 días, ¿no? Más o menos, de promociones de bachilleres, de primaria, de educación técnica, de distintos cursos que ofrece el INATEC, que ofrece una variedad de cursos impresionante. Y hemos visto imágenes realmente emotivas. Por ejemplo, la compañera, creo que es en Huigalpa, que está con su bebé que padece hidrocefalia y el niño pues está terminando preescolar. Y de paso también la mamá, como me decía Marchín, los dos salen graduados, ¿no? O el muchacho sin pierna, o la muchacha en silla de ruedas, o un muchacho que tiene 71 años, se llama Alejandro de Jesús Godoy. Se bachilleró en la modalidad por encuentro en el Jícaro, en la Segovia. Ahí mismo, Benicia del Carmen Pérez López, otra muchacha de 67 años. Cuarto ciclo B en la comunidad del Arado. Y hay una mamá que se promocionó con sus dos hijas. Sus dos hijas, las tres salieron en educación de adulto en Jalapa. Qué bonito, bravo. Y ahí está la mamá con sus dos hijas terminando sus estudios. Muy bonito. Solamente con una revolución se pueden hacer esas cosas. Donde hay una integración sin discriminación de ningún tipo. Y que además le ofrece la oportunidad a muchas personas, sobre todo en el sector rural y semirural, que no podían seguir estudiando porque era de lunes a viernes, era de día y tienen que trabajar o tienen que cuidar a los hijos. Les ofreció la oportunidad de culminar sus estudios y hay muchísima gente que lo ha logrado, que hoy están en las universidades, etcétera. Pues es una maravilla, todo lo que ocurre a nivel de educación es una maravilla. Y también hemos visto ya desde hace ya hoy una semana, creo, la distribución masiva de juguetes y han sido particularmente emotivas las entregas de juguetes en las comunidades indígenas afectadas por los huracanes, en el Alto Huanqui, en todas esas comunidades ribereñas, en todas las comunidades de la costa del Caribe, que fueron las más brutalmente impactadas. Y fíjate bien, todos los diplomáticos que han hecho romería, los diplomáticos, hacia la zona del desastre, y todos vienen espantados de lo que han visto en cuanto a destrucción y maravillados en cuanto a lo que han visto en atención del gobierno para paliar la desgracia, pues. Es impresionante la capacidad que tiene el pueblo de Nicaragua, en primer lugar para enfrentar las desgracias y en segundo lugar para superar las desgracias y en tercer lugar con un gobierno que responde a esas necesidades, pues. Creo que a veces no valoramos lo suficiente eso. Como también, por ejemplo, llevamos poco antes que entrara diciembre. Así somos los nicas. Ya hacia la última semana de noviembre todo el mundo se desconecta, ya no quiere saber nada de política ni de clavo, todo el mundo se mete en las festividades. Que para Nicaragua empiezan con la Purísima. Pero luego viene Navidad y después fin de año y después Año Nuevo.
Y es verdaderamente bonito ver por todas partes las actividades festivas, pero por todos lados, hermano. Y todo el mundo tranquilamente, pues, que bailando, que viendo los festivales, que participando en eventos lúdicos o deportivos. Y tranquilo, todo el mundo tranquilo. Yo creo que eso irrita a todos los que quisieran que todo el mundo estuviera enervado, peleando, furioso, resentido, pegando alarido. Los irrita. Porque han sembrado durante más de... Ya llevan como 5 años sembrando eso y no han logrado cuajar su proyecto. Entonces me imagino que los debe poner frustrados, enfurecidos. Y a veces uno lee algunas publicaciones de ellos y son de una rabia contenida. O sea, los que no le hacen caso son brutos y ellos son los inteligentes. Pobre diablo. Pero los demás... Y no se ha parado, fíjate bien, no se han parado las inauguraciones, ¿verdad? Con toda la desgracia que hemos pasado, todos los días hay una inauguración de algo, que electricidad, que agua potable, que las casas del proyecto de Ismar Martínez, que un puente, que una escuela, que un parque, todos los días. Verdaderamente impresionante. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero quiero arrancar con el evento que hoy va a ocurrir. Hoy hay una cumbre virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Porque mañana 15 se cumple el 16 aniversario de la fundación del ALBA, que lo hicieron Fidel y Chávez, ambos ya fallecidos. Son los creadores de esta idea. Y a propósito de esa efeméride, pues hoy va a ser una cumbre virtual que marca también un evento importante, porque marca el reingreso de Bolivia al ALBA, después de la aplastante victoria del pueblo boliviano sobre la horda fascista que lo despojaron del poder por la fuerza militar y amparado por los yanquis. Y hoy es la reinauguración del ALBA con Bolivia. Solo queda Ecuador pendiente, que en febrero hay elecciones. Hay que ver eso, porque la persecución judicial y política desatada contra todo el correísmo es verdaderamente bestial. Y todavía no está seguro que permitan competir en esas elecciones al nuevo partido de Correa. De manera que si ellos ven que es inevitable su triunfo, lo van a proscribir, que es lo que le echan en cara a los golpistas, que debieron haber proscrito a Evo y al MAS en Bolivia, y ellos no quieren cometer, dicen ellos, ese mismo error. Creo que va a ser al revés. Si eso lo hacen, se les va a salir venada la careta, hermano. Entonces, vamos a recordar el ALBA con dos fragmentos de intervenciones de Hugo Chávez. En este primer fragmento, que es del 6 de junio de 2007, Chávez hace una reflexión muy importante. Y él dice, si los pueblos no se apropian del proyecto del ALBA, nada vamos a hacer. Esto no lo podemos hacer desde los gobiernos, y desde los pueblos, y eso requiere conciencia. Fíjate bien, ¿qué hubiera pasado con nosotros sin el ALBA? Es cierto, con la bestial agresión yanqui contra Venezuela y el incremento de la guerra contra Cuba, el flujo de recursos hacia Nicaragua decayó a niveles mínimos, esto es verdad. Pero eso no significa que vamos a olvidar lo que para nosotros significó el ALBA en los primeros 5, 7 años de esta nueva fase. Empecemos gracias al ALBA se acabó el racionamiento de energía eléctrica, ¿se acuerdan? Cuando vinieron las plantas. Empezando por ahí.
Pero después el flujo de recursos que hubo hacia Nicaragua que nos permitieron hacer montones de cosas en los primeros años, gracias al ALBA. La Operación Milagro, la llegada de muchos recursos humanos que vinieron a ayudar a la organización en distintas áreas del gobierno de parte de envíos de parte de Cuba. Eso fue muy importante, o ha sido muy importante. Por ejemplo, el programa Todos con Voz, que es una idea de Fidel a partir de una experiencia en Ecuador. Para citar otro ejemplo, pues, pero es que hay muchas cosas que nosotros le debemos al ALBA. Es muy importante asumir que nosotros no hemos logrado nuestro nivel de progreso en el país por sí solos, sino con la ayuda también de pueblos hermanos, empezando por los pueblos cubanos y venezolanos. Han sido los que más nos han ayudado en ayuda solidaria, pues. Y es muy importante que a veces se nos olvida, como bueno, ya no está Chávez y ya no fluye la ayuda por la vía del convenio petrolero, entonces ya el ALBA no nos da nada, pero sí nos dio. Sí nos dio. Sí, no estaríamos como estamos hoy sin el ALBA. Es muy importante agradecerlo y reconocerlo. Entonces les voy a presentar estos dos fragmentos. En este primer fragmento que dice Chávez, el 6 de junio de 2007, el ALBA debe ser asumido por los pueblos. Escuchemos. Pero se requiere mucha conciencia, porque eso no lo vamos a hacer nosotros desde los gobiernos. Si eso no tiene contenido popular, verdadero contenido social, si los pueblos no se enamoran, dijimos en alguna ocasión, de este proyecto, estaría perdido. Tienen que enamorarse, y para enamorarse, pues tienen que conocerlo, sus bondades, y ellos sentirse parte de este proyecto, de este gran proyecto. El pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo boliviano, el pueblo nicaragüense y los demás pueblos irán recibiendo las luces. El conocimiento se irá difundiendo más allá. Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo motivacional para que nuestros pueblos se incorporen, los movimientos de trabajadores, campesinos, intelectuales, los estudiantes, las mujeres, los jóvenes, el pueblo así, dicho genéricamente, pero nosotros sabemos que el pueblo es una multitud de corrientes orgánicas, de gran potencial para conformar este gran espacio. Yo pido que prestemos especial atención a esto y no nos vayamos a quedar, cuidado, con los vicios que los tenemos pegados seguramente por allí, de los modelos de integración a los que ya pertenecemos de hace mucho tiempo. Carlos Marx fue el que dijo que toda nueva sociedad o sociedad nueva nace infectada de la vieja. Nada nace nuevo, la genética lo confirma. Aceptemos que tenemos concepciones de lo viejo, luchemos contra ellas y hagamos algo verdaderamente nuevo, un nuevo modo de unión, mucho más que de integración. A mí particularmente me gusta mucho más la palabra unión. Uno no conseguirá en ningún documento de Bolívar, ni de Martí, ni de Sandino, ni de Santa Cruz la palabra integración. Unión, ellos plantearon la unión, luego vino el imperialismo y el capitalismo y diseñó su ideología y la siguió diseñando, y la integración es una derivación de la ideología capitalista, es la integración de los mercados, pues. Pero para nada se interesa ese modelo así llamado de integración por la suerte de los pueblos, por lo que aquí
sé que ocupó espacio preponderante. La salud, la educación, la vida, pues, de nuestro pueblo, la cultura, las tradiciones, la identidad, la soberanía, el desarrollo integral. El 6 de junio de 2007. Desarrollo integral. Y en este otro fragmento de un discurso suyo, ahí también en Caracas, el 16 de diciembre de 2009, en el 5º aniversario del ALBA. Es muy bonito este fragmento, por varias razones. La anécdota que cuenta, y fíjense desde cuándo viene la identidad entre Chávez y Maduro. Desde entonces, para los que creen que fue una sorpresa la designación de Maduro como sucesor de Chávez, designación que hizo el propio Chávez al despedirse del pueblo venezolano rumbo a La Habana con la esperanza de que él podía recuperarse. Al final no fue así. Y ahí van a escuchar ahí cómo habla de Maduro. Fue muy bonito este fragmento. Escuchemos a Hugo Chávez el 16 de diciembre de 2009. Yo recuerdo que cuando llegamos a Maiquetía era noche, el 15, sería el 15 de diciembre, sí, el 15. Y agarramos un taxi. Y bueno, teníamos una oficinita prestada en el centro de Caracas, un edificio viejo. Ahí dormíamos y todo, 3, 4 de nosotros. Esa oficina la allanaron como 100 veces. La policía, no sé qué. Pero ahí teníamos una camita, una neverita, una cocina y una salita de reuniones. Y bueno, ¿para dónde vamos? Para la oficinita. 15 de diciembre, bueno, ustedes, imagínense ustedes los cohetes, pum, la Navidad, pum, la alegría, el jolgorio. Y entonces llegamos en el taxi frente a la oficinita, un edificio ahí. ¿Cómo es que se llamaba eso, Nicolás? Inorca. Nicolás se la pasaba ahí. Era un muchachito también. Era autobusero, líder autobusero en el metro de Caracas. Cuando yo lo nombré canciller, dijeron allá los oligarcas, qué horror, un autobusero canciller. Y mira, tremendo canciller. ¿Ve? Un trabajador. Un trabajador. Entonces nos bajamos del carrito, del libre, del taxi. Hice ello y había que cruzar la calle, pues. Una calle ahí en el centro, angosta, centro de Caracas, por ahí en una boca calle. El edificio está a la mitad de la calle. Y sonaban los cohetes, bulla, ruido, Caracas de noche, 15 de diciembre. Y yo me bajo y viene un borracho, un hombre borracho, pero borracho. Él se iba así. Él venía caminando con una botella en la mano, una botella. Y entonces casi se topa conmigo así a pocos metros y me dice, tú te pareces a Chávez. Yo andaba con el liquiliqui verde oliva, aquel que no me bajaba. A veces me ponía el negro, como ahí cuando voy a la ofrenda floral. Yo tenía 3 liquiliqui, uno verde oliva, uno negro y uno azul. De ahí no salía yo. 3 liquiliqui, que me los regalaron unas amigas para salir de la cárcel. Y unos botines. Bueno, entonces el borracho me dice, ¿te pareces a Chávez? Y yo me le acerco y le digo, lo saludo, soy Hugo Chávez, ¿cómo estás? Ah, eres Chávez. Y entonces él no podía casi ni hablar. Y bueno, ¿qué? No hablamos nada, que uno habla con un borracho. Yo le doy una palmada, sería, y bueno, cuidado, le digo, vete con cuidado por la orilla, la calle. Algo le dije. Pero lo cierto es que cuando yo doy 2 o 3 pasos, y él a lo mejor trastabilló 2 o 3 también, espalda y espalda, alejándonos, yo oigo que él grita, Chávez, y yo volteo. Y lo que ese borracho dijo, desde el alma, lo que dijo eso fue un cañonazo del alma de un pueblo, dicho por un borracho un 15 de diciembre, como a casi la medianoche.
¿Sabe lo que dijo? Él levantó la botella como pudo, dijo, Chávez. Ajá, le digo yo, ¡viva Fidel, carajo! Entonces, yo llegué, aquí se prendió ya Slowly, ¿tú le aprendiste que es Slowly? Bueno, Slowly no es váyase, Slowly es más lento. No, ya yo voy a terminar porque es que Raúl tiene que hablar. Fíjense, y tenemos que viajar además, Evo se va adelante y Lazo debe estar listo. Y los compañeros van para el Caribe y terminamos la cumbre con mucho éxito y mucho sentimiento y este mensaje de Fidel que es para todos nosotros, es para todos nosotros. En verdad, pues yo llegué no solo a Cuba para siempre, en verdad, yo llegué a Fidel para siempre. Y aquí vamos, él orientando el camino, él es el baquiano. Él es el baquiano. Así como es Fidel, me imagino yo, ha debido ser Bolívar. Genial. Genial. Viniendo de la Cumbre de las Américas, eso fue el 2001. Fue 2001, ¿verdad? Porque cuando estábamos aquí, aquel diciembre de 94, al mismo tiempo, en Miami, aquí mismo, estaban instalando la Cumbre de las Américas, que creo que fue la primera, convocada por Clinton. Y ahí fueron todos los presidentes de este continente, menos Fidel, por supuesto. Y era lo que había ahí, era el canto neoliberal. Un coro neoliberal. Bueno, la caída soviética, la caída del socialismo llamado real, muro de Berlín, todo aquello. Y se vino la avalancha capitalista neoliberal, la locura. Y recuerdo que Clinton dijo ahí, en Miami, en su discurso de instalación, dijo que ahora sí, los pueblos del continente, de las Américas, harían realidad el sueño de Bolívar, dijo. Por supuesto que de aquí le respondimos. Pero una respuesta que se perdía en el silencio del concierto de dominación que había en el continente. Eso fue el 94. 7 años después, yo llego de nuevo a La Habana, pero ya como presidente y además viniendo de la Cumbre de las Américas, la segunda, que se realizó allá en, ¿cómo se llama?, en Canadá, en Quebec, o Quebec. Ahí ya, entonces ya yo estaba, como recordábamos hace 2 días, en el vientre, ¿cómo fue que dijo Martí? En el vientre del monstruo. Ahora yo era presidente de Venezuela y estaba en la Cumbre de las Américas. ¿Qué te parece? Y Venezuela en esa cumbre fue el único país que se opuso al ALCA. Porque ni los más grandes se opusieron a la imposición imperial. Venezuela se quedó sola allí, en esa cumbre. Y de ahí me vine acá, bueno, a visitar a Fidel y a comentarle. Y recuerdo, ayer lo dije también, que me llegó esa noche, o una de esas noches, la misma idea o temor que a Raúl Castro le llegó un día por allá en la Sierra Maestra, cuando Raúl, ante un Fidel que preguntó, ¿cuántos fusiles te quedan a ti, Raúl? Y Raúl creo que dijo 2, 5, y 2 que tengo yo aquí, ¿no era? Ahora tenemos 7, ahora sí ganamos esta guerra, dijo. Y entonces Raúl dice que él pensó, aun cuando no dijo nada, dijo,
ahora sí se volvió loco mi hermano. Yo pensé lo mismo. Eso fue en el año 56, ¿verdad? Bueno, 50 años después, casi, este que está aquí pensó lo mismo. Cuando en una madrugada aquí, solitaria, en unas calles solitarias, y yo venía de haber levantado la mano en solitario allá. Entonces Fidel, después que yo le cuento todo, me dijo, ahora sí derrotaremos al Alca. Yo dije, se volvió loco Fidel. Ahora sí, derrotaremos al Alca. Y fíjate, yo creo que más loco que cuando tú lo pensaste, porque ustedes tenían 7 fusiles. Ahí teníamos 2 nada más, él y yo. 2 fusiles, 2 fusiles y aquellas cañoneras del imperio, tronando por todos lados. Pero él dijo, Chávez, la batalla que viene ahora es, vamos a derrotar al Alca. Yo dije, bueno, está bien, ¿no? Pero me fui con una duda, una pequeña duda. Es la batalla, me dijo, de esta década. Y fíjense qué ocurrió. Fíjense qué ocurrió. Eso fue en el 2001, 2002, 2003, 2004 nació el ALBA en diciembre. Y a los 5 meses en Mar del Plata enterramos el Alca. Él era especial, un hombre especial, una visión estratégica excepcional. Hoy pues la cumbre del ALBA, cumbre virtual, con la reincorporación de Bolivia, aunque no está claro si va a participar el presidente Luis Arce, porque él salió ayer rumbo a Brasil para el chequeo periódico de su salud, porque él sufrió un cáncer de riñón. Se supone que lo superó, eso fue en 2017, por eso se retiró un año del gobierno, después regresó y está en Brasil. Está asumiendo David Choquehuanca como vicepresidente y presidente en funciones. Entonces no está claro quién va a participar por parte de Bolivia, pero hoy se reincorpora a Bolivia. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Qué maravilla de discurso el de Daniel el día viernes. En términos de análisis histórico, ¿no? De un compendio histórico de lo que ha atravesado el pueblo de Nicaragua. No es novedad en el sentido de que no es primera vez que lo dice, pero quizás es primera vez que lo sintetiza todo el conjunto de lo que Nicaragua ha atravesado a lo largo de su historia, de una perspectiva de proceso y no de figuras, que es muy importante esto. Pero yo les recomiendo, busquen ese discurso completo, en el 19 digital está, y estudienlo. Aprendamos de lo que nosotros hemos hecho. Aprendamos de nosotros mismos, de lo que nos ha costado, lo que hoy vivimos. Nosotros no somos fruto improvisado. Nosotros somos culminación de un proceso político que inició desde antes que nos invadiera España, desde mucho antes. Un proceso cultural, un proceso político, un proceso social, un proceso económico. Somos culminación. Pero a nuestras espaldas están un sinnúmero de hechos de toda naturaleza, de verdaderas desgracias que nos han ocurrido y también de epopeyas que hemos protagonizado. Después de ese discurso habló la vicepresidenta Rosario Murillo, hizo declaraciones y a mí me parece también muy importante. Yo he rescatado 7 elementos que ella menciona que me parece que también tenemos que reflexionarlo. 7 elementos. Ella habla de respeto, de valentía, del espíritu nacional versus los que se sienten ajenos, de la paz, de la vida digna versus el despojo, del derecho a vivir sin pobreza, de la esperanza y de la victoria. 7 elementos. Vamos a irlos comentando. Son las 7:04.
Ella se refiere al discurso de Daniel y dice: el hilo conductor de todas estas historias es la defensa de la soberanía, del decoro y del respeto que Nicaragua merece de la comunidad internacional. Respeto a nuestra manera de ser y de vivir, a nuestros modelos en cada momento. Respeto, esa es la clave de la relación que debe existir entre pueblos y gobiernos en una comunidad planetaria que debería regirse por las leyes y las convenciones que nosotros mismos hemos creado como comunidad humana para que la vida se dé en armonía y justicia. Respeto a Nicaragua, al pueblo nicaragüense y a ese gran, enorme, inmenso e intenso espíritu nacional que es el que nos moviliza y hace sentirnos orgullosos de ser capaces en todo momento de defender la paz. Nunca con cobardía, al contrario, siempre valientes, siempre nobles, siempre libres. Me voy a detener aquí en estos dos párrafos. O sea, la importancia del respeto, o sea, que de verdad uno no pide como persona, uno lo único que pide a los demás es que te respeten. Si te respetan, vamos de viaje. Te respetan tu manera de pensar, te respetan tu manera de conducirte, tu manera de vestirte, tu manera de comer, tu manera de ser. Te respetan. No andan de jueces diciendo a las otras personas si vos haces bien o haces mal, porque cada quien hace lo que de acuerdo a su experiencia le resulta mejor y de acuerdo a su formación. Pero nadie tiene por qué sentirse juez de otros. O sea, qué difícil que es eso, ¿verdad? Muchas veces, casi siempre nos sentimos jueces. Y lo mismo ocurre entre las naciones, sobre todo cuando hay una relación de poderío, es decir, de fuerza. Cuando los más fuertes sienten que pueden hacer lo que les plazca con los más débiles. Ocurre también con las personas. Los jefes que cuestionan a los subordinados hasta su manera de peinarse, ¿no? Ocurre también entre las personas, entre las comunidades y entre los países. Entonces, una cosa elemental, respeto, nada más respeto. O sea, si existiera eso como norma inquebrantable en las relaciones entre los países, yo te aseguro que el mundo sería otro. Yo respeto tu manera de ser, yo respeto tu manera de organizarte, yo respeto tu modelo político. Yo respeto eso. Si no, vos no me o sea, una cosa es que me respete y otra cosa es que me ayude, ¿verdad? Me respete y no me quiera ayudar, cosa de él, pero que me respete. O sea, que no pase al siguiente nivel, que a no respetarme y agredirme. No, que me respete. Aunque no le guste, que me respete. Si no le gusta, que no me ayude, pero que me respete. ¿Estamos claros? O sea, ese me parece a mí que es esencial, es lo que refería Rosario el día viernes. Y ahí mismo incorpora el otro elemento, de los que te decía que yo rescataba, que son 7. El segundo elemento es la valentía, y esto es una verdad del tamaño de la catedral. O sea, si hay algo que puede distinguir al pueblo de Nicaragua es la dignidad y la valentía. Jamás el pueblo de Nicaragua ha sido cobarde, nunca en su historia. Repasen. O sea, ante tragedias naturales, ante eventos catastróficos desde el punto de vista social, ante sangrientas invasiones, ante dictaduras, nunca ha sido cobarde. Siempre ha encontrado la manera de resistir y además ha construido su propio camino y ha vencido. Siempre. Algunas veces tarda más que otras, pero siempre ocurre lo mismo. Resiste, busca el camino para salir del problema y culmina con la victoria. Siempre ha sido así. Repasen la historia del pueblo de Nicaragua y se van a encontrar con eso como un elemento esencial. Y eso implica que nunca nos acobardamos. Ay, mira, no, es que ese es más fuerte que yo. Miren a Sandino, miren a Celedón, miren a Andrés Castro y a José Lórez Estrada, miren a Dirian Gen.
Y más fuerte, ¿y qué? Les vamos a ganar. ¿Qué hicimos en los años 80? Contra la impotencia más grande del mundo, y los vencimos. ¿Qué hizo el pueblo de Nicaragua contra Somoza? No fue buscar el camino con tropiezos, con golpes, con asesinatos, pero buscar su camino, construir un instrumento y liberarse de la dictadura. Y parecía invencible la dictadura, con sus tanques, con sus aviones, con sus ametralladoras, con sus fusiles, con sus bestias entrenadas por los yanquis, y los vencimos. ¿Me entendés? Nunca nos hemos sometido ni nos hemos acobardado. El pueblo nicaragüense es valiente. Dice Rosario, siempre valientes, siempre nobles. La nobleza, ¿no? La bondad, la nobleza. Siempre libres. Y continúa. Debo decir, dice Rosario, que cuando hablamos de nosotros mismos como pueblo bueno, como pueblo de Dios, como pueblo valiente, como pueblo infinitamente digno, siento la tristeza de saber que hay personas que, a pesar que nacieron en Nicaragua, aunque algunos no nacieron en Nicaragua, no son nicaragüenses, de verdad no son nicaragüenses. Porque el que es nicaragüense ama a su patria y debería amar a su pueblo. Pero no, hay personas, y eso le llena a uno de tristeza, que se conducen como ajenos en todo el sentido de la palabra, ajenos en identidad, en cultura, ajenos a las realidades de sufrimiento de la pobreza. Aquí vamos con dos cosas que a mí me parece que son muy importantes. La primera, ¿verdad? O sea, gente que ha nacido aquí pero que no tiene identidad nicaragüense. Su mentalidad, sus costumbres, su manera de ser, están conectadas con otras identidades, con otras maneras de ser que no son las nuestras. Respiran por otros intereses y no por los nuestros. Y hay muchos así, sobre todo en las clases pudientes de este país y algunos medio pelo. Me he estado leyendo ahí un libro sobre medio pelo que me parece genial. Un día de esto lo voy a compartir, ¿verdad? Es decir, que prefieren la apariencia al orgullo, ¿no? La vanidad al orgullo. O sea, son dos cosas diferentes. Pero bueno, otro día les cuento. Entonces son gente que respira por otros intereses, que tiene otra manera de ser, otra lógica de pensamiento que no es la nuestra. Y que se nota, no solamente en su manera de comportarse o de hablar, sino en su hecho, que es más importante. ¿Verdad? Y recuerden, si amas a la patria, amas a sus pueblos. Es que no existe la patria sin pueblo. O sea, la patria no son los símbolos. Muchas veces he repetido esto, pero a mí me parece importante. Pues la patria no es la bandera, la patria no es el guardabarranco, o la patria no es el madroño, la patria no es el sacuanjoche, ni el himno. La patria es el pueblo de Nicaragua. Esa es la patria, que tiene sus símbolos. Sus símbolos son la bandera, el himno, la bandera rojinegra. Esos son los símbolos, pero no son la patria, son los símbolos. Y tan fuerte es el símbolo de la bandera como fuerte es el símbolo de los héroes. Porque si los héroes, que son los que personifican esa valentía, esa dignidad, sin los héroes no tendríamos patria, ¿verdad? Ajenos en identidad, en cultura y a las realidades de sufrimiento de la pobreza. Esto es vital. O sea, son gente que no es que se les pida que vayan y sean pobres y sepan lo que es sufrir la pobreza, no, pero por lo menos que tengan, ¿cómo te dijera yo?, identificación, que tengan empatía con quien sufre la pobreza, que se coloquen en ese lugar. Y por lo tanto, de ahí nace la solidaridad, de la empatía. Claro, pero como son ajenos a nuestra manera de ser y no son patriotas, por lo tanto, les vale la pobreza y a los que sufren la pobreza. Continúa Rosario. Codiciosas personas que aspiran, desgraciadamente también, a seguir. Qué barbaridad, mano.
Codiciosas personas que aspiran, desgraciadamente también, a seguir despojando al pueblo de Nicaragua, a ocupar lugares protagónicos para despojar al pueblo, para seguir despojando al pueblo. Nunca hemos escuchado que propongan esas pocas, muy pocas personas, miserables almas. No conocemos esa miseria humana en la mayoría de los nicaragüenses. O sea, su afán es despojar. El propósito de esas miserias humanas, de esas almas miserables, dice Rosario, es el despojo, y es una verdad del tamaño del país. Así de grande es esa verdad. O sea, su propósito es despojarte, en primer lugar, de tus derechos, en segundo lugar, de tu patria, y en tercer lugar, de tus posibilidades de progresar. Despojarte y apropiarse de todo eso. Ese es su propósito supremo, el despojo. Continúa, dice, tengo que decir, dice Rosario, que da tristeza tener que afirmar que hay seres miserables que desconocen el sufrimiento de la pobreza. O sea, una cosa es no conocerlo de primera mano en el sentido de haberlo vivido o de haberlo observado, y otra cosa, y eso puede ocurrir, pero otra cosa es que a sabiendas que exista, no solamente lo ignoran, sino que tratan de impedir que la gente deje de sufrir por la pobreza. Esta es la peor desgracia, la peor desgracia. Yo he leído la literatura burguesa en Nicaragua, la literatura oligarca, hace un enaltecimiento del rancho del campesino, de la carreta del campesino, del arado del campesino. Hace un alarde, como que si eso es rendirle homenaje al pueblo y a la cocina de leña, al horno de piedra, ¿verdad? A los caites, al niño panzoncito que no tiene un juguete y que está desnudito ahí en un rancho. Le rinden tributo a eso y enaltecen al campesino y sus valores. Miren qué triste. Y lo ponen eso, ya no es como antes la vida, porque esto... Pero serán malditos. Serán malditos. O sea, el rancho no es un gusto del pobre. El rancho es lo que puede hacer, porque sus condiciones materiales hasta ahí le dan. Pero ya quisiera ese pobre tener las posibilidades de construir una casa de bloque, pues, de taquezal. Pero si no tiene, lo que pone son unos barejones, plástico negro, y ahí murió, porque eso es lo que tiene. Pero no es que esa es su aspiración. O sea, es impresionante eso. O sea, cómo la burguesía trata de calmar sus propios apetitos inmorales y miserables, enalteciendo la miseria. Hombre. Y entonces por eso es que les irrita las cosas que se van haciendo para que la gente pueda mejorar sus condiciones, prosperar. Porque no hay ningún tipo de empatía ni identidad, ya no de patria, pues por lo menos humana, con el que atraviesa las dificultades. Dice, desconocen la pobreza porque las aspiraciones son despojar y seguir excluyendo, discriminando y sobre todo ignorando a los hermanos sencillos que viven en barrios y comunidades de nuestra patria, que reclaman con justicia el derecho a una buena vida digna, a una vida que los vaya liberando de la pobreza. No hay peor dictadura que la pobreza. No hay, no existe. La miseria, la pobreza es una tiranía sobre la vida tuya, la vida de tu familia, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos. Es una tiranía espantosa. No tienes derecho a nada en medio de la pobreza. Tenemos que liberarnos y vamos en ese proceso. No es fácil, ni es a corto plazo, pero vamos avanzando. No hay peor tiranía que la miseria, que la pobreza, no existe.
No existe. Dice Rosario, y esa es la misión que tenemos desde este proyecto cristiano y solidario, que defendemos la paz y queremos vivir en paz, con estabilidad, con seguridad, para avanzar contra la pobreza, que es lo que nuestro pueblo demanda. Y en estos días, que son días para reflexionar profundamente sobre lo que representó y representa Cristo Jesús, el mensaje del cristianismo real, verdadero, profundo, que nos manda a vivir como hermanos, a conocernos y reconocernos como hermanos. En estos días de reflexión, que los corazones se abran para que la paz, la concordia, la fraternidad, pero sobre todo la identificación de todos con valores e ideales que proclaman el derecho del ser humano a vivir con dignidad. Esos son los valores, los ideales. Son sencillos, dice Rosario. Es verdad, es que no es complejo esto, hermano. Respetame y ayúdame a salir de la pobreza. Ayúdame a liberarme de la tiranía, de la miseria. Todo el mundo tiene derecho a vivir sin pobreza. Es un derecho. Vivir sin pobreza. Nadie está hablando, y esto lo dice inmediatamente después Rosario, no estamos hablando de lujo, dice. No estamos hablando de derroches como lo que acostumbran esas pocas personas que no piensan en los demás. No, estamos hablando de vida con tranquilidad, con seguridad, con estabilidad, con trabajo, para que la prosperidad y la felicidad sean fruto de las necesidades satisfechas con sencillez. Fíjate bien, la prosperidad y la felicidad sean fruto de las necesidades satisfechas con sencillez. Esto es grueso, hermano. La prosperidad y la felicidad son fruto de satisfacer nuestras necesidades, pero con sencillez. No estamos pidiendo camarones todos los días, sino comer, y comer de manera nutritiva y sana todos los días del mundo, 3 veces al día para toda la familia. No estamos pidiendo una mansión de allá, de la estancia de Santo Domingo, o de allá arriba, allá por el intermedio del bosque. No, estamos pidiendo una casa digna, bien construida, segura, con una cocina, con una refrigeradora, con un televisor, con muebles para una sala, muebles decentes. Nadie está pidiendo lujo. Estamos pidiendo y estamos luchando porque todos tengamos eso. ¿Verdad? Necesidades satisfechas con sencillez. Es muy bonita la manera de formular este concepto que hizo Rosario. Luego dice, nosotros somos un pueblo sencillo, humilde. No estamos aspirando a lo que esos cuantos aspiran, que es a dominar con los grandes capitales, a dominar desde el odio o a dominar desde la riqueza. Otra vez. Y es verdad. Ambas cosas, y yo diría que es combinado. A dominar desde la riqueza y del odio. El odio al diferente. El odio al pobre. El odio al que sentimos que no es de mi raza, de mi clase, de mi altura. Odio. Que se refleja en el despojo de derechos. Que se refleja en la dictadura del capital, en la tiranía de la pobreza. En eso se refleja. Desde el odio y desde la riqueza. No, dice Rosario. Queremos vivir tranquilos, seguros, estables, trabajando y con nuestros esfuerzos, que son enormes, con nuestras capacidades, que son enormes, prosperando, mejorando y haciendo que esta Nicaragua nuestra, que iba tan bien hasta que llegó el baño de sangre, como decía hoy nuestro comandante Daniel, y que se vean en el espejo, a ver si no se ven con los ojos inyectados de sangre o las manos embadurnadas, embarradas de sangre de hermanos. Antes de que llegara el odio a carcomer el progreso que traía Nicaragua, aquí íbamos adelante y en unidad por el bien común. Y eso es lo que hemos venido recuperando a puro esfuerzo, a puro empeño, desde el valor que tenemos, porque es con valentía que se enfrenta uno cada mañana a las dificultades, a los desafíos, a los retos. Es con valentía. Valiente, no temerario. Valiente. Temerario es ni siquiera calcular, sabiendo que el peligro está de frente. No, valiente.
a vencer los peligros, con una estrategia, con un método, con fuerza, con unidad, pero valientes, sin acobardarse ante el poderío del enemigo. Ser valiente, ser fuerte, ser sincero, ser potente, decía Darío. La sinceridad es esta: Nicaragua tiene hijos que la aman, y los hijos y las hijas que amamos a Nicaragua nos unimos para defender la paz, el bienestar y el derecho de las familias nicaragüenses en todas partes a trabajar y prosperar. Derecho sagrado, derecho cristiano. Hoy vivimos, sentimos con orgullo que hemos logrado transitar un año muy complejo, muy difícil, pero transitarlo siempre con fuerza victoriosa. Y vamos al año que viene con esperanza victoriosa. Chocho, hermano, si hemos pasado tanta babosada, ¿cómo no vamos a...? Yo creo que ya estamos graduados en vencer dificultades. El próximo año será también año de victoria. Este año lo ha sido. Lo ha sido, hermano. Pasar revista a todas las dificultades de este año, empezando por la pandemia. Y mirá, con todo y pandemia, con todo y huracanes, ya va levantando la economía. Ya hemos empezado a recuperarnos. Hemos abierto fuentes de financiamiento, hacemos proyectos de todo tipo. Se va a unir por fin completamente el Caribe al Pacífico con esa maravillosa carretera hacia Virgo, el puente sobre el río Guagua. El país va a quedar por primera vez en su historia unido. Y las oportunidades que da para desarrollarse, lo que da una carretera, lo importante que es una carretera. La comunicación es sumamente importante. Una pausa, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Yo les decía que a mí me parece muy importante toda la manera como lo dijo, la manera como lo abordó. El análisis que realizó Daniel el viernes, en la promoción de los oficiales del ejército, licenciados en ciencias militares, es muy importante porque es por ese auditorio, el esfuerzo que hace Daniel en la formación de gente que de aquí a 30 años son los jefes del ejército. Y también para el pueblo de Nicaragua, ¿no? Para la militancia. Entonces yo les decía eso porque, o sea, es una concepción marxista. La historia no la hacen los individuos, la hacen los pueblos, son procesos políticos. Destacan de manera descollante algunas personalidades, pero no son las personalidades las que hacen los cambios, los procesos, no, hermano, destacan. No fue, por decir algo, no fue Carlos Fonseca el único artífice del Frente Sandinista. Fueron un montón de compañeros. Destaca Carlos. No fue Carlos Fonseca el que derrocó a la dictadura de Somoza. Destaca Carlos. Pero el pueblo de Nicaragua. No son los individuos solos, sino son como expresiones de un proceso, expresiones destacadas de ese proceso, descollante. Pero no por sí solo. De ninguna manera. La única manera de poder construir o como te dijera yo, de encabezar un proceso es siendo intérprete de ese proceso. Y además aportando ideas para mejorar el proceso. Pero no es que crean los procesos, no. Los interpretan, los encabezan, pero no los protagonizan únicamente. Eso nunca ha sido así en la historia. Pero la historia que nos enseñaron, sobre todo los de nuestra generación, es que los individuos hacen la historia. Y eso no es así, para nada. Pues. Entonces, estaba recordando, leyendo cosas, y entonces me encontré con esta frase de un historiador francés, ya murió hace muchísimos años, cuyo nombre era Gabriel Monod.
Dice este hombre, oigan esto, los historiadores se han acostumbrado demasiado a prestar exclusiva atención a las manifestaciones brillantes, ruidosas y efímeras de la actividad humana, a los grandes acontecimientos y a los grandes hombres, en lugar de presentar los movimientos enormes y lentos de las condiciones económicas y de las instituciones sociales que constituyen la parte verdaderamente interesante y permanente del desarrollo humano, parte que en cierta medida puede ser sintetizada en leyes y sometida hasta cierto punto a un análisis exacto. De hecho, los acontecimientos y las personalidades destacadas lo son precisamente como signos y símbolos de diferentes momentos en dicho desarrollo. En cambio, la mayoría de los acontecimientos llamados históricos tienen la misma relación con la verdadera historia que el movimiento de las olas que nacen de la superficie del mar. Brillan un momento con su luz viva y después se estrellan contra la costa arenosa, desapareciendo sin dejar huellas. Estamos hablando de procesos. ¿Ya? Y fíjate que aprovechando eso me fui que estaba pensando en algunos que se las pican de intelectuales, ¿me entendés? Que como intelectuales se sienten superiores a los demás porque han escrito esto, porque han estudiado tal cosa, o porque ellos nacieron para eso según ellos. Y me estaba acordando de algunas definiciones que hay a este respecto. Todas las voy a mencionar rapidito y después quiero hablar de otro tema. Pero hay una que es de Gandhi, Mahatma Gandhi, que tampoco es un santo, ¿no? Es un gran líder que optó por una manera de luchar en la India hasta alcanzar la independencia, que fue la resistencia pacífica, ¿no? Mahatma Gandhi, pero que tiene sus claros y oscuros, como todo mundo. Decía Gandhi, teman la dureza de corazón de los hombres cultos. Qué profundidad la de esta frase, hermano. O sea, muchas veces te encontrás con hombres o mujeres, con seres humanos cultivados, para no decir cultos, cultivados, es decir, académicamente preparados, leídos, decíamos antes, ¿no? Ese más es leído, que ha leído, pues. Entonces, cultivados, académicamente o de una manera individual, pero cultivados, y que tienen conocimientos vastos sobre una materia o sobre varias materias o sobre muchas materias, pero que en ese conocimiento o en esa búsqueda del conocimiento han perdido contacto con la realidad, y entonces resulta que se vuelven de corazón imperturbable, durísimo, son ajenos al dolor ajeno, son ajenos al sufrimiento ajeno, son ajenos a las limitaciones ajenas. Es decir, de tan culto, pierden contacto con la realidad. Está compuesta por seres humanos. Y si vos te divorcias de los seres humanos, te divorcias de la realidad, hermano. Por muy leído que sea, leído y estudiado, decía una canción, ¿se acuerdan? Por muy leído que sea, si perdés el contacto con los seres humanos, perdés el contacto con la realidad. Y el contacto con los seres humanos no es con el universo de tu familia o de tu segmento social, es el contacto con los seres humanos de la diversidad, de tu sociedad. Si perdés ese contacto, no hay forma de tener contacto con la realidad. Teman la dureza de corazón de los hombres cultos, Mahatma Gandhi. Y miren esto otro, esto es de un intelectual argentino que también con sus claros y oscuros, Arturo Jauretche. Tiene cosas muy bonitas este hombre. Habla sobre esto de los intelectuales. Y esto es muy importante. Antes de tirarme a esto, fíjense bien, un poco para unir con lo que expresaba Rosario.
A mediados de los años 40 surge la figura de Juan Domingo Perón, que fue un intérprete de la realidad del pueblo argentino de aquel momento. Y la disputa era la construcción de la patria argentina, pero de las manos de los empobrecidos, de los gauchos, de todas las clases empobrecidas. Porque recordemos que Argentina tiene una formación política peculiar, ¿no? Las clases dominantes siempre se han sentido identificadas con Gran Bretaña, con Italia, con Europa, ajenos totalmente al resto, y son clasistas, racistas, etc. Entonces, las masas empobrecidas son... Los intereses de esas masas son adecuadamente interpretados por Juan Domingo Perón y se convierte en su líder. Y oigan qué interesante, porque es una carta que él le dirige a Ernesto Sábato, el túnel y Ernesto Sábato, ¿no? que también tiene sus claros y oscuros, como todo el mundo, hermano. Pero yo rescato este párrafo de esta carta que él le dirige a Sábato, porque Sábato se puso a hablar babosadas de Perón, a escribir. Y dice Jauretche, lo que movilizó a las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue la esperanza. Esta es una frase profunda, hermano. El pobre no se moviliza en una causa por resentimiento, sino con esperanza de prosperar. No se moviliza por el odio. No, hermano, no odia. Si el pueblo de Nicaragua odiara, aquí no hubiera quedado un rico vivo, ni un somocista vivo en el 79. Pero no odia, el pueblo de Nicaragua no odia. En ese sentido, Tomás, por ejemplo, ¿se acuerdan con la famosa frase, no? Cuando perdona a su torturador, Tomás es un intérprete en ese sentido del sentimiento del pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua no es vengativo. Sí, aspira a la justicia, pero no es vengativo. No es el resentimiento el que moviliza al pobre, es la esperanza. Y dice, cuenta una anécdota aquí, Jauretche, muy bonita. Recuerde usted aquellas multitudes de octubre de 1945, dueñas de la ciudad de Buenos Aires durante 2 días, que no rompieron un vidrio y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de una ricachona de la época rodeada de artefactos sanitarios que fue a limpiar la fuente. ¡Qué barbaridad! La pobretería llegó a bañarse ahí. Y no pasó nada, no hizo ni un solo disturbio. Aquella multitud de gente que se sentía interpretada por Perón, que le había empezado a devolver derechos arrebatados históricamente por la oligarquía argentina, ¿verdad? Dice, recuerde esas multitudes aún en circunstancias trágicas y las recordará siempre cantando en coro, cosa absolutamente inusitada entre nosotros, y tan cantores todavía que le han tenido que prohibir el canto por decreto ley. No eran resentidos, eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas, los caites, para comprar zapatos y hasta libros. Discos fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el techo, y asomar siquiera formas de vida occidentales que hasta entonces les habían sido negadas. El 80% del argentino, y usted entre ellos, coincidimos en lo fundamental: la liberación nacional, la justicia social y la soberanía del pueblo. Dice, nuestras diferencias en este momento dramático son adjetivas con respecto a lo fundamental, pero entre tanto, una mano extranjera organiza el cipallaje y a los vendepatria. Incluso, en algún momento en uno de los libros, Jauretche cita a Rigoberto López Pérez como símbolo de valentía. Pero esto es muy importante, o sea, el pueblo no se inspira en el resentimiento ni en el deseo de venganza, sino en el apetito de justicia. Ese es su motivador principal. La gente no anda buscando revancha, sino justicia. Acabar la pobreza es justicia. Esa es
La mejor expresión de la justicia es acabar con la pobreza, acabar con la tiranía de la pobreza. Aquí tenía otras cosas, pero ya no va a dar tiempo. Pero sí quiero citar esto. Hay un famoso músico, poeta, periodista, cineasta argentino que se llama Horacio Manzi. Entonces ahora cito una cita de él, como él era un gran poeta. Y dice Jauretche que era mejor que García Lorca. Pero que él le dijo alguna vez, dice, estaba haciendo su servicio militar y le dice Homero Manzi a Jauretche: tengo por delante dos caminos, hacerme hombre de letras o hacer letras para los hombres. ¿Verdad? Es decir, el gran desafío del creador, del genio, es ese: hacerse un creador de ideas por sí misma, o un creador de arte por sí mismo, o ponerlo al servicio de la gente, pues. Entonces se dedicó a hacer tango, como por ejemplo milongas sentimentales de él. Pero es muy bonito, ¿no? Dice este hombre, ¿verdad? Que se me hizo la frase: tengo por delante dos caminos, hacerme hombre de letra o hacer letras para los hombres. Y ahí sigue. Otro día tal vez está tiempo para contarles cómo es esto pues. Le voy a leer una última frase para recordar a un compañero, porque quiero hablar rapidito de un aniversario que ocurrió estos días, pero no quiero dejar esto por fuera. Hay héroes olvidados en la historia. Aquí en Nicaragua tenemos montones de héroes olvidados, montones, que están vivos incluso y que no sabemos retribuirles su sacrificio, reconocérselo. No están pidiendo tampoco lujos ni riquezas, pero por lo menos el reconocimiento social, ¿no? Y la vida con dignidad. Hay muchos. Pero hay algunos olvidados en la historia, fíjense. Esta es la manía que tenemos también los seres humanos, ¿no? De engrandecer sobre todo a las figuras más, ¿cómo te dijera yo? Más incandescentes, más destacadas. Por ejemplo, ¿quién no conoce al Che y quién no enaltece al Che por sus propios méritos, ¿no? Pero como el Che, hay muchos hombres que han sido Che en pequeñito y que están ahí perdidos en el mapa. Uno de ellos, te aseguro que nunca has oído de este nombre. Es que he estado leyendo sobre México y el proceso doloroso del pueblo mexicano, uno de los pueblos más oprimidos de América y que no ha logrado liberarse. Es verdaderamente terrible todo lo que ha atravesado el pueblo de México. Este hombre se llamó Arturo Gámez García, maestro de formación, maestro rural. No completó la carrera, pero hizo varios años. Hijo de un obrero agrícola y de una campesina. Anduvo de Guerén, Guerén. Nació en Durango, se fue a Chihuahua, después a la capital mexicana. Y así se fue formando. Y se convirtió en un intérprete de los campesinos de la sierra de Chihuahua, la sierra tarahumara, donde hay una historia de despojo y de opresión que da ser el alma de cualquiera, hermano. A los caciques, toda la corrupción del PRI, de todo el ejército al servicio de los caciques, asesinando campesinos, quemando sus ranchos, violando mujeres. Vos sabías que, ya no va a dar tiempo de la otra, pero no importa. Vos sabías que el método ese de capturar guerrilleros, capturar luchadores sociales, campesinos, torturarlos, matarlos o torturarlos y subirlos a un avión y después lanzarlos, perderlos en el mar, no es un método que inventaron los argentinos, los inventaron los mexicanos.
el ejército mexicano. Ese ejército tiene una historia sangrienta, sanguinaria. Entonces Arturo Gamiz, ¿verdad?, cayó preso en algún momento, y en 1965, después de un proceso, se venían acumulando las cosas entre los campesinos despojados de sus tierras en la Sierra Tarahumara, y entonces eso desemboca en una reflexión colectiva, ¿no?, de un grupo de maestros, de campesinos, de dirigentes de otros sectores sociales, y fundan lo que se llama el Grupo Popular Guerrillero, efímero. Y entonces deciden abrazar la lucha armada. Estoy hablando de 1965, hace 55 años de esto, ¿verdad? En esa decisión dicen: estamos convencidos de que ha llegado la hora de hablarle a los poderosos en el único lenguaje que ellos entienden. Llegó la hora de que la vanguardia más audaces empuñen el fusil, porque es lo único que respetan y escuchan. Llegó la hora de ver si en sus cabezas penetran las balas, ya que razones nunca les entraron. Durísimo. Solo hago un paréntesis para irme a Nicaragua. ¿Por qué creen que aquí los ricos terminan respetándonos? Porque ¿quién tiene los fusiles? El pueblo de Nicaragua, con su ejército y su policía. Por eso les entran las razones, porque los fusiles los tenemos nosotros. Entonces, bueno, en esos documentos fundacionales del Grupo Popular Guerrillero se habla de la guerra de guerrilla, se habla de la guerra prolongada, ¿verdad? Entonces dice: la lucha será terriblemente prolongada, no se contará por años sino por décadas. Por eso es ya la hora de empezar, y hay que empezar jóvenes si queremos tener tiempo de lograr las cualidades que solo los años de acción proporcionarán. Entonces el caso es que su primera acción guerrillera es atacar un cuartel militar. Voy a cerrar después con una frase que me originó esta investigación. Entonces asaltan el cuartel de Ciudad Madera, que queda ahí en Chihuahua. El cuartel tiene como 200 hombres. Los guerrilleros eran 13. Maestros rurales y dirigentes campesinos principalmente. 13 fusiles. La mayor parte de fusiles de cacería. Y aquellos soldados en su cuartel. Miren qué clase de valentía, de temeridad. La de Arturo Gamiz y sus compañeros. Entonces, iba un médico también entre los luchadores. Entonces, bueno, rodean el cuartel, le comienzan a gritar: ríndanse, que están rodeados, los vamos a matar, ríndanse, no sigan defendiendo a los ricos, a los terratenientes, al gobernador. Y son 13. Son 200 los guardias ahí metidos. Entonces logran sacar una escuadra que se va hasta los rieles del tren. El tren iba pasando en ese momento, ilumina con el foco la locomotora y se ve que solamente son 13, y ahí los rodean y mataron pues a los 8 compañeros. 8 de los 13 ahí cayeron, solo 5 lograron escapar. Entonces los soldados agarran los cadáveres, los pasean por el pueblo, por la ciudad, como escarmiento. Las familias tenían la idea de irlos a enterrar a Chihuahua, pero el gobernador, que se llamaba Práxedes Guiner Durán, supuestamente un héroe de guerra, militar de trayectoria, llegó hasta brigadier, anduvo en la división del norte, no sé qué se llama, gobernador priista, corrupto, defensor de los terratenientes ahí en Chihuahua, ahí nativo de Chihuahua. Dijo que no le permitió a la gente sacar sus muertos, abrió una fosa común y ahí los lanzó. Y cuando estaban lanzando a los cuerpos a la fosa común, oigan lo que dijo este maldito: él está ahí,
Querían tierra, échenles hasta que se harten. Y ha hecho cadáveres. Mira qué clase de cabrón. Y entonces le pidieron, la familia le pidió al cura que hiciera un responso por sus muertos. Y el cura se negó. En cambio, el gobernador le pidió que fuera a hacer la misa por los soldados muertos, porque murieron 6 soldados. Y ahí sí fue el cura. Se negó al responso para los muchachos campesinos. ¿Saben qué edad tenía Arturo Gamí García cuando este ataque? 25 años. Y el gobernador estaba recho porque ya van a entender por qué les quiero decir, les he contado todo esto. El gobernador estaba recho porque Gamí le escribió desde la Sierra Tarahumara, porque cuando él sale de la cárcel en el 63 se fue a la clandestinidad y estaba en la sierra. Entonces le manda a decirle lo siguiente: nos gustaría verlo acá en la sierra al frente de sus tropas para que se convenza de un par de cosas. Es fácil mandar soldados a la muerte. Es fácil lanzar insultos a las maestras y a los estudiantes ahí en su oficina, valiéndose del cargo que tiene. Lo difícil es empuñar un arma, introducirse en la sierra y hacernos frente. Entonces estaba ardido el tipo por aquella falta de respeto. Y por eso no quiso que su familia lo fueran a entrar a Chihuahua. Entonces, esta gente ofreció su vida por los campesinos mexicanos. Nunca han recibido justicia esos campesinos, oprimidos. Ahí hay desaparecidos que se cuentan por decenas de miles, ¿oíste? Decenas de miles. Hay una miseria ahí que no es jugando, Y de Arturo Gamí García es esta frase: por esta razón yo hice todo este comentario. Escuchen esta frase: los revolucionarios no pueden fabricarse en el laboratorio mediante elementos químicamente puros, que una vez fabricados hay que lanzar a la circulación. Los revolucionarios se forman en el torbellino de la lucha de clases, actuando y estudiando a la vez. El revolucionario no es la persona que posee un cúmulo de conocimientos teóricos y maneja con soltura el lenguaje dialéctico, sino el que además de esto tiene una serie de cualidades, actitudes, capacidades y hábitos revolucionarios que no pueden aprenderse en ningún libro, porque se adquieren y desarrollan únicamente en la acción revolucionaria junto a las masas. Mejor dicho, imposible. No se fabrican los revolucionarios, se forjan. Como decía Daniel el otro día, el ejército forjado. Se forjan y se forjan en la acción revolucionaria, en el contacto con la gente, en la acción política con la gente y al mismo tiempo estudiando. Pero en la acción política, ahí se forja el revolucionario, no hay otra manera de hacerlo. Esa creación de laboratorio artificial de los estudios, de los cursos de estudio, de las escuelas de cuadro, y ahí van a hacer los revolucionarios. No, hermano, ahí pueden llegar gente que está fogueada en la lucha para ir a mejorar sus conocimientos, para ir a sintetizar sus experiencias y hacer las teorías y después volver a seguir a la lucha, pero no es al revés. Hoy voy a formar cuadros militantes del Frente Sandinista, vengan a la escuela de cuadros, les voy a enseñar la historia, ya están graduados, ya son revolucionarios. Eso no es así, de ninguna manera es así. Los revolucionarios no se hacen en una fábrica, se hacen en la lucha y en el estudio. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree
al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.